Realmente las personas creativas nacen, se hacen, tienen un talento. ¿Qué es lo que ocurre? La fisiología de un cerebro no es estática, también se desarrolla, también evoluciona, también crece. Cuando tenemos una intuición, hay que tener cuidado porque muchas veces nuestras decisiones o nuestras intuiciones o nuestras ideas pueden estar tapadas, heridas de nuestro pasado, miedos, experiencias, tanto para lo negativo como para lo positivo. Los frenos de la creatividad, como te estoy diciendo, muchas veces son los miedos, muchas veces es el control, en que todo esté perfecto, que todo esté bien, pues vas a capar la creatividad, porque ese control lo más probable es que venga dado por una inseguridad. Confía en ti. Para mí es importante la confianza en ti, para que tengas la libertad de sacar tus ideas que están más en tu inconsciente sin pasarlas por ese consciente tan racional. Confía en ellas. Practica si tus miedos, tu no confianza en ti o cualquier otra circunstancia que está limitándote o creencias, crea como cuando creas en la ducha, como cuando cantas en la ducha que nadie te oye, que no te expones, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea. Crea y ya llegará el momento si tienes que mostrar o guardarla en el cajón. Pero aprende a crear, aprende a soltar, aprende a darle rienda suelta a tu inconsciente. La creatividad, las personas creativas. Realmente las personas creativas nacen, se hacen, tienen un talento, va con ellas, es aprendido. ¿Qué es lo que ocurre, no? Es una pregunta que siempre ha estado ahí para muchas personas, sobre todo en el tema diríamos, empresarial incluso, o en la educación. Y realmente, pues obvio que hay una parte genética, que no podemos aludir, hay una parte genética que uno tiene, pero es la parte más pequeña. La parte genética es siempre la parte más pequeña. La parte adaptativa, la parte evolutiva, la parte creadora o creativa es la más grande en cuanto a la creatividad propia que estamos hablando. Por eso es importante salir de esas conversaciones que a veces uno dice de yo no soy creativo. Bueno, claro, no serás creativo porque quizá no lo has practicado, quizá no te has entrenado para ser creativo. Es decir, la creatividad se puede entrenar, es entrenable, ¿sí? Y aparte que cuando la propia adaptación, cuando uno entrena su cerebro y desarrolla su cerebro y su cerebro aprende, también su cerebro va a generar transformación, también la parte genética va a evolucionar con respecto a ese aprendizaje, no es estático. La fisiología de un cerebro no es estática, también se desarrolla, también evoluciona, también crece y también muta y se puede cambiar hacia distintas formas. Por eso también está combinado, no es una cosa u otra. La genética influye en la creatividad igual que la creatividad influye en la genética. Hablando de la creatividad, ¿no? Podría ser en todos los aspectos. Hay otra frase que ha sido un poco lápida a veces, que se ha escuchado, ¿no? Como que ya está todo inventado. No sé si has escuchado eso alguna vez, de que ya está todo inventado o todo lo que está bajo el sol ya es creado, cosas así. Frases que salen, además que salen me acuerdo que sale de un libro de Salomón. Hay una frase que dice, no hay nada nuevo creado bajo el sol, ¿no? O ya está todo inventado, ya está todo creado, ¿no? Y al final eso es una creencia que de alguna manera limita mucho a las personas y de hecho es una frase sacada de contexto, porque es una frase sacada del Cantar de los Cantares de Salomón y está sacada de un contexto que se ha utilizado y se está mal utilizando y es como una lápida para las personas que quieren ser creativas o se quieren lanzar. Lo que sí es cierto que yo diría, el primer principio para mí de la creatividad es que la creatividad es una actitud. Para mí la creatividad es una actitud. ¿Por qué es una actitud? Porque la creatividad necesita de ese valor, vamos a llamarle, de ser ingenioso y de esa idea que uno tiene, venderla o exponerla, sacarla afuera, ¿no? Y a veces el precio a pagar por una idea disruptiva, una idea nueva, una idea loca, una idea diferente a lo que la narrativa cultural o social o religiosa o X está en la vida, pues es ir un poco a contracorriente y a lo mejor hay personas que no quieren ir en esa contracorriente y esas ideas pueden ser de alguna manera guardadas en su interior. Si yo acostumbro a lapidar mis ideas, a guardar mis ideas, a no exponer mis ideas, pues genero un patrón de no creatividad, por ese quizá miedo que puedo tener.
Hay otro concepto importante para la creatividad. Bueno, vamos a empezar primero porque la creatividad o las ideas se basan en 3 principios, decimos. Primero es tener una idea. Si no tengo ideas, pues se acabó la historia. Ideas podemos tener todos. El segundo concepto es que sea una buena idea. No todas las ideas valen, porque si todas las ideas valen, pues son creatividad loca. Podemos que es un poco demasiado irracional, que se va al otro extremo, es extremista la parte tan irracional que al final no tiene ni pies ni cabeza. Dentro de que sea una buena idea tiene que decirse que tiene que estar de alguna manera conceptuada, tiene que tener una revisión de esa idea sin demasiada racionalización ni lógica, porque si no destruye, ¿no?, la parte más creativa. Pero sí que tiene que estar consensuada esa idea que sea buena. Y por tercero, pues tiene que ser vendida, expuesta, de alguna manera sacada a la luz. Entonces es cuando se nace esa creatividad. Dentro de la creatividad, a su vez, pues se necesita también, o cuando los mejores momentos para que una persona sea creativa tiene que ver con una necesidad muchas veces. Cuando hay necesidad es más fácil que haya creatividad. Cuando no hay necesidad, pues la mente no busca esa creatividad. Entonces, bajo una necesidad, cuando algo se necesita, por eso muchas veces se dice, en tiempo de crisis nacen las mejores ideas, porque en tiempo de crisis hay necesidades y bajo esas necesidades pues se crean ideas. Hay muchos vídeos que podrás ver a lo mejor en TikTok de personas que pues económicamente no tienen muchos recursos y crean cosas con botellas de plástico, crean cosas de la naturaleza, ¿no? Con palos, con madera, con piedras, que aquí a lo mejor lo compramos en las tiendas, ¿no?, ya prefabricado por la fábrica o la industria, e incluso ves cosas innovadoras, inventos innovadores. Yo veo muchos TikTok de estos, ¿no?, que me gustan, de ver cómo lo crean, ¿no?, cosas nuevas inventadas por esa necesidad que hay quizá en ese país o en esa familia, que ha hecho que su creatividad se dispare. Entonces la necesidad es una parte importante, ¿no?, para que se despierte el estímulo, porque es un estímulo de la creatividad. A partir de ahí podemos decir que hay varias formas de ser creativo. La más utilizada puede ser la analógica o la de asociación, esa creatividad que la vamos a hacer por asociación, muy utilizada pues muchas veces podemos hablar de Gaudí. Antonio Gaudí, el arquitecto que creó esa belleza en Barcelona, no solamente la Sagrada Familia, hay mucha obra de Gaudí, pues está inspirado en la naturaleza. Él iba caminando por la naturaleza y donde quizá nosotros vemos una hoja, una espiga o una rama, pues él estaba viendo arquitectura pura y dura. Él estaba viendo en los hexágonos, estaba viendo pavimentos, en las espirales estaba viendo construcción, veía algo que quizá nosotros no estamos viendo. Entonces estaba haciendo una asociación a esas partes de la naturaleza con la arquitectura. Y la naturaleza es sabia, la naturaleza por sí solo, en su adaptación y evolución, va siendo creativa y buscando el mejor recurso para la supervivencia, en este caso. Con lo cual, echar una mirada a la naturaleza, pues yo creo que podríamos decir que es el mejor recurso o el mejor máster que una persona puede tener para ser creativo o para despertar su creatividad, es caminar por la naturaleza, es ir por la naturaleza e ir observando cada detalle de por qué está construido, porque las termitas, los termiteros tienen la temperatura siempre igual de 26-27 grados y no cambia, aunque esté el termitero en el desierto, en la sabana, donde esté de 50 grados por la mañana y 0 grados por la noche, en el termitero siempre está la misma temperatura, ¿no? Pues podríamos decir que podríamos copiar, los arquitectos podrían copiar esa ley de la naturaleza para utilizarla en nuestras casas hoy en día. Entonces, la naturaleza siempre nos va a dar muchas pistas. La analógica, como yo decía, que es por asociación, como esto puede también ser para otro lado, es una forma de ser creativo, o como cualquier comparativa de una cosa la puedo llevar al otro lado y utilizarla también. Me parece una idea estupendísima. Otra que también utilizamos o que nos ayuda a ser creativos es una parte mayestal, una parte del conjunto de las cosas, la suma, ¿no?, de la unidad es mucho más que la propia unidad. Ahí lo podemos ver en la cocina, ¿no? En la cocina, sin ir más lejos, pues cuando hacemos cualquier guiso,
ese guiso que se hace en la cocina, si lo tomamos individualmente los alimentos, pues no dicen mucho. Sin embargo, en el conjunto, pues hace que tenga un sabor distinto cada uno de esos alimentos. Es decir, la combinación de varias unidades, la combinación de varios sujetos, de varias ideas, a su vez, pueden crear una diferente, ¿no? Con lo cual, ese principio de la creatividad también es muy usado y que nos lleva al tercer principio, que sería como, le decimos, dos ideas fecundan una tercera idea. Es decir, la combinación de dos ideas fecunda una tercera idea. Y de ahí a veces viene muchas veces las limitaciones de las personas. Porque dicen, bueno, yo tengo que buscar una idea o tener algo creativo que no exista, algo que no se haya visto, que sea nuevo, que nadie lo haya inventado todavía. Entonces, si tu mente se pone a buscar en tu inconsciente o en tu consciente una idea nueva, pues posiblemente sea más difícil, o esté esperando que las musas vengan a buscarme, las musas de Zeus. Sin embargo, si yo digo, bueno, en vez de buscar una nueva idea, voy a provocar con dos ideas que se fecunde esa nueva idea, esa tercera idea que sería la nueva. Si no lo llevamos a la naturaleza, pues entre las personas, entre los seres humanos, pues un hombre y una mujer fecundan un nuevo niño, ¿no? Y ese niño nuevo que viene al mundo, pues nunca es igual que cualquier otro, todos somos diferentes, ¿no? Entonces todas las ideas podemos decir que son diferentes cuando hay una fecundación de dos ideas. Entonces, a veces es más fácil pensar en dos ideas que a ti te gustan, aunque no sean las que más te hagan sentir que es diferente, para que la unión de esas dos ideas sí salga aquella que tú buscas. Y ahí puedo incluso, de alguna manera, incorporar la parte de la analogía. O sea, los tres principios que yo te estoy ahora dando, que hay otros más, ¿no? Pero estos tres principios son los más usados en cuanto a la creatividad, también conviven, coexisten entre ellos. Con lo cual yo puedo estar trabajando desde la analogía, desde la parte de combinación de cosas o desde la parte de fecundación de cosas, de ideas, ¿no? Y el conjunto de los tres, pues al final me acerca mucho más a ser una persona creativa. Ahora viene la parte más difícil. La parte más fácil podría ser eso, tener ideas. Pero la parte más difícil es superar tu parte racional, para irte a la parte irracional, la parte más inconsciente, la parte más intuitiva. La intuición, ¿no? La parte de intuición, que la parte de intuición nos acerca más a la supraconsciencia, a esa parte más de fe, a esa parte que quizá no sea tan tangible o tan racional para darle un sentido, con lo cual nos puede dar miedo. Si yo quiero tener una pareja, por ejemplo, y digo, bueno, pues como voy a buscar una pareja, mi decisión va a ser basada en la lógica y en el razonamiento, con lo cual voy a hacer una lista de todos los pros y todos los contras que tiene que tener esta pareja para elegirla, ¿no? Como pareja mía. Entonces estoy tomando una decisión bajo algo tan racional que he dejado a un lado la parte intuitiva. La parte intuitiva se ha quedado a un lado. Y en la parte intuitiva donde está la supraconsciencia. Y la supraconsciencia podemos decir que una de las partes es el amor. Sin embargo, cuando yo voy caminando por la calle o estoy en algún evento, o estoy en algún sitio donde conecto con una persona y a primera vista o en un tiempo que estoy hablando con ella, siento esa atracción tan fuerte, siento ese amor, eso es mucho más poderoso que la lista. La lista de la persona ideal te va a llevar al fracaso seguramente en el matrimonio, lo más probable. Sin embargo, el sentimiento de ese amor puro por una persona, pues lo más probable es que te lleve a un éxito mayor, ¿no? No hay una ley que diga que sí, que no, pero es lo más probable. Mira, fíjate, si el tema de las relaciones fueran siempre desde la parte racional y la parte lógica, la especie desaparecería. Los humanos desapareceríamos de este planeta. Si el amor por un hijo, tú tienes un hijo, Josué, y cuántas veces quizá tu hijo pues, ha tenido dolores, ha tenido malas noches, es decir, sus comportamientos para ti han sido incómodos, o sea, ha sido un suplicio, vamos a llamarle. Sin embargo, por el amor de que es tu hijo, tú estás dispuesto a pasarlo, ¿no? O
o a soportarlo a veces, su malestar o lo que sea, porque hay un amor mucho mayor. Entonces, si te fueras a la parte racional, pura y dura, lógica, dirías, oye niño, vete a otro sitio, ¿no? Entonces, no te compensaría. Entonces, en las parejas pasa lo mismo. Muchas veces queremos tomar decisiones desde la parte más racional. Y no digo que tiene que ser todo irracional, cuidado, porque todo tiene que ir en un equilibrio. Ni irme a la parte más racional, lógica y pura, porque entonces al final no se falta la empatía, falta el amor, falta la conexión, falta la parte más intuitiva, falta la parte más energética nuestra, ¿no? Ni irnos tampoco al otro lado tan místico, ¿no? Porque al final pues también me quedo un poco en el happy. De alguna manera, en ese equilibrio vamos a encontrar la combinación de la parte más racional con la parte más irracional. La creatividad tiene que ver con esto. Porque si es demasiado irracional, pues pareces que estás loco, ¿no? Pareces que te has tomado algo. Con lo cual que incluso, por eso tengo que asentar la idea, por eso tengo que ver cuál es realmente, si es una buena idea. Cuando decimos si es una buena idea, es asentar esa idea. Ver que esa idea está soportada por una base. Y ahí es cuando es una buena idea. Entonces, en todas las intuiciones que nosotros tenemos, cuando tenemos una intuición, viene dado por una parte más interna nuestra. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces nuestras decisiones o nuestras intuiciones o nuestras ideas más creativas pueden estar tapadas o nubladas por, evidentemente, heridas de nuestro pasado, miedos, experiencias, y tanto para lo negativo como para lo positivo. Muchas veces nuestras decisiones más racionales vienen evidentemente dadas por esas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Si yo a lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias malas con respecto a algún servicio, a algún producto, a una pareja o algo, pues me va a costar volver a decidirme por tener una pareja o por ese producto de esa misma marca si no ha sido mi experiencia positiva. Con lo cual voy a tomar una decisión basada en una experiencia. Si me da mucho miedo a algo, me da mucho miedo, no sé, pues en mirar hacia dentro de mí, ver la parte que menos me gusta de mí, pues es probable que mi crecimiento se vea un poco capado. Entonces al final también esa limitación mental que muchas veces se tiene por ese pasado, vamos a llamarle, nos hace capar también nuestra creatividad. De ahí digo que la creatividad es una actitud, porque tienes que tener esa valentía, tienes que superar a tu yo de tu pasado para ser creativo, tienes que tener una aceptación y una adaptación trabajada para que tu creatividad tenga esa libertad, si no carece de libertad esa creatividad. Bueno, pues otro de los frenos de la creatividad, como te estoy diciendo, muchas veces son los miedos, muchas veces es el control, ¿no? Cuando una persona busca un control excesivo, en que todo esté perfecto, que todo esté bien, pues vas a capar la creatividad, porque ese control lo más probable es que venga dado por una inseguridad. Esa inseguridad de que esté bien, de que no esté bien, de que guste a la gente, de que no guste. Entonces, si por ejemplo, ¿cuántos cuadros de muchos pintores abstractos? No sé, el Guernica, por ejemplo. Vamos a hablar del Guernica, que es una creatividad que hay. Pues claro, tú si no entiendes qué es el Guernica, quizá no veas ni la creatividad. Si tú no has sabido qué mensaje detrás del cuadro de Picasso y cómo denuncia ciertas partes de aquella guerra, pues evidentemente la creatividad de ese cuadro carece. Y ahí está donde está el peso de la buena idea. La idea loca que tiene Picasso en esos cuadros, en ese cuadro del Guernica tan abstracto, pasa a ser una buena idea cuando detrás hay un gran mensaje y hay un porqué y un para qué de cada una de las piezas del cuadro. Entonces ahí ya se ha convertido en una buena idea, que es en la segunda parte que hablamos. Entonces, si yo controlo si va a gustar, si no va a gustar, que esto les pasa a algunas personas que quieren ser artistas y dependen quizá de la economía de sus cuadros. Dependo de la economía de vender un cuadro para poder seguir siendo artista. Con lo cual voy a pintar para que guste, voy a pintar para que sea vendible. Entonces yo ya estoy bajo una creatividad de alguna manera dirigida, razonada, que va a perder
mucho de esa creatividad intuitiva que está dentro de ti. Entonces tengo que dejarme llevar más por esa intuición que hay dentro de mí. Necesito esa fe, necesito esa confianza en mi intuición. E incluso habiendo una fe y una confianza en esa intuición, luego la tengo que dar un barniz de razón para que no se convierta en algo demasiado loco, disperso. Depende en el área que estemos hablando, ¿no? También habrá áreas que puede ser un poco más loco y habrá áreas que puede ser un poquito más razonable. Si nos llevamos a la creatividad en una empresa, pues sí que es verdad que en las empresas la razón, ¿no? La racionalización va a jugar un papel más importante. El análisis de las cosas va a jugar un papel más importante, porque está en juego quizá el dinero, la marca, hay ciertas cosas que tiene la empresa en juego, con lo cual quizá no se lance a la mayor creatividad. Yo apuesto que, sin ir más lejos, en el departamento de I+D de Apple, pues seguramente los creativos de Apple estarán creando cosas que ni tú ni yo nos podemos imaginar ahora en este momento. Sin embargo, luego vendrá un filtro en lo cual dirán esto sí, esto no, para quizá no deteriorar la marca, para quizá seguir guardando ese estatus que tenga Apple. Entonces, pues digo que la creatividad va a ir más limitada o menos limitada dependiendo también en el contexto que va a ser utilizada. Si estamos hablando de una pintura, pues bueno, pues a lo mejor puedo ser más creativo. Si estoy hablando de bailar, pues a lo mejor puedo ser más creativo. O sea, en el arte la creatividad tiene más permiso. En el arte la creatividad tiene más apertura. E incluso el arte, y esa creatividad, tiene que ver con la ciencia, ¿no? En la ciencia la creatividad siempre ha estado muy capada, o la intuición ha estado muy... El arte, ¿no? Creatividad, arte, intuición ha estado siempre muy capado en el arte, o sea, en la ciencia, porque todo tenía que estar muy razonado y muy lógico, con lo cual no dejaba ese espacio abierto a la contradicción, no dejaba ese espacio abierto a la contradicción. Hoy en día la investigación, la ciencia empieza a tener un poco más de apertura en esa contradicción para de alguna manera poder observar, para poder de alguna manera ver esas dos contradicciones y poder crear un pensamiento nuevo, que es de lo que trata la ciencia, crear pensamientos y conocimientos, crear conocimientos nuevos y ampliar esa gama de conocimientos. Si todo el mundo va andando para un lado, tú vas a salir allá afuera, ves que todo el mundo va andando para allá, y tú dices, bueno, como todo el mundo va andando para allá, pues yo también me iré andando para allá, para no ser diferente, para que no me digan qué hago yo andando para el otro lado. Pero quizá tú al salir no sientes ir para ese sitio donde van yendo la masa. Dices, yo me apetece ir para este otro sitio, por lo mejor quiero ver qué hay por este otro lugar, o quiero ver que en esta dirección yo me siento más cómodo, o el aire sopla para este lado mejor. Pero entonces tengo que tener ese valor y esa actitud de decir, voy a ir por este lado, porque quizás sea señalado por ir por ese otro lado. Pero si la ciencia nos dice, cuidado que hay otro sitio para ir, cuidado que hay otra probabilidad, hay otro camino, vamos a ver qué hay en este camino. Entonces un investigador lo que hace es eso, ¿no? Es ver que hay otro camino y va a evaluar, ¿no? O de alguna manera los dos caminos y ver cuál es el que sacar una conclusión sobre ello. Y ahí crecemos en el conocimiento, no quedamos capados en que solo hay un camino, solo hay una narrativa, solo hay una dirección. Entonces, ahí es donde estamos en toda la parte de no creatividad. Hay varios aspectos, evidentemente, y depende de cada persona. Yo diría que uno primero es confía. Yo diría, confía en ti. Para mí es importante la confianza en ti, para que tengas la libertad de sacar tus ideas que están más en tu inconsciente sin pasarlas por ese consciente tan racional. Confía en ellas. Si te cuesta confiar, piensa que de momento no lo vas a mostrar, para que así te des el permiso de sacarlo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere escribir un libro y se sabotea pensando si el libro le va a gustar a la gente, si lo que dice es interesante, si ya lo habrá dicho alguien, si hay alguien que lo diga mejor que yo. De alguna manera sabotea quizá esa creatividad que tenga dentro. Entonces, eso va a ocurrir si lo muestro. Esa comparativa va a existir si yo muestro el libro. Si no muestro el libro, nadie va a opinar sobre ello, ¿no? Si nadie va a opinar sobre ello, puedo escribir tranquilamente. Entonces puedes tener esa confianza si no lo muestro. Entonces yo digo, vale, empieza por tu confianza. O crea sin mostrar todavía, sin llegar a la parte de mostrar. Primero crea
Recuerdo un poco la matriz de Walt Disney, ¿no? Donde nos dice que entraba en su biblioteca, en su habitación que tenía, donde se inspiraba observando los libros, el cinesín, las proyecciones, objetos de viaje. Él se inspiraba, todos esos estímulos se inspiraba, o sea, todas esas ideas que ya estaban en esa habitación, hacía fecundar nuevas ideas o hacía analogía a otras ideas o hacía combinación de ideas, ¿no? Estaban los tres ingredientes de la creatividad en esa habitación. Y cuando él fecundaba una nueva idea o creaba una nueva idea por cualquiera de las tres, pues decía que tenía otra habitación que le llamaba la habitación de la proyección. Era su taller donde de alguna manera todo lo que había estado en su mente lo plasmaba para que no fuese olvidado, para que fuera puro, ¿no? Era la idea más pura. Entonces ahí es donde asentaba de alguna manera si esa idea de alguna manera la aterrizaba, si esta idea estaba siendo una buena idea. Y por último, pues la sacaría a la luz, la mostraría, la vendería. Entonces yo digo, ok, de momento no la muestres, de momento no la vendas, de momento practica. Si tus miedos, tu no confianza en ti o cualquier otra circunstancia que está limitándote o creencias, crea. Como cuando creas en la ducha, como cuando cantas en la ducha que nadie te oye, que no te expones, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea. Crea y ya llegará el momento si tienes que mostrar o guardarla en el cajón. Pero aprende a crear, aprende a soltar, aprende a darle rienda suelta a tu inconsciente. Fíjate qué creativos, Josué, somos, qué creativos somos cuando soñamos. Cuando soñamos, soltamos los controles, soltamos las creencias, soltamos todas aquellas limitaciones mentales que a veces uno tiene, pues tu mente se pone a crear en un sueño y crea cosas irracionables completamente. Crea cosas muchas veces tan irracionables que cuando te despiertas y te acuerdas de ese sueño dices, madre mía, he tenido un sueño tan raro, pues has tenido un sueño tan creativo, ¿no? Tan creativo, donde había una combinación de diferentes ideas que hay en tu mente o situaciones que has vivido a lo largo de tu vida que han creado unas nuevas situaciones. Entonces, obvio que ese sueño, muchas veces esos sueños dices, ya estoy soñando mucho esto, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues vamos a aterrizarle, vamos a hacer que ese sueño sea un buen sueño, sea una buena idea, para ver si se puede de alguna manera sacar a la luz, ¿no? Si puedes, oye, estoy soñando mucho últimamente con que monto una empresa y esa empresa tiene resultados, un sueño positivo, un sueño que me va todo bien y lo sueño mucho. Pues a lo mejor hay un deseo en tu interior, que es la parte más de tu supraconsciencia, de tu intuición, que desea tener ese éxito, ya sea por necesidad, ya sea por placer, ya sea por miedo, por lo que sea que necesites ese éxito, de alguna manera está ahí a través de un sueño dándote mensajes. Pues a lo mejor puedo probar a lanzarme a ver qué pasa. Puedo asentarlo, buscar la parte un poco más racional de ese sueño y lanzarle y venderme, ¿no? a ese proyecto que yo quiero crear. Si nos lo sacamos del mundo de la empresa y nos llevamos a las relaciones, ¿no? Hoy en día tan comunes, estamos en lo mismo. ¿Cuántas veces quizá una persona que está soltera, que no tiene pareja y ve en en una compañía del trabajo o en algún lugar, ¿no? A una persona que le gusta, que le atrae y que siente esa llamada y en su interior está, me gustaría decirle algo, me gustaría invitarla a cenar, me gustaría invitarla al cine, me gustaría pues conectar con esta persona. Pero mis limitaciones no me dejan. Si yo voy a ser suficiente guapo, inteligente, o lo que sea, si voy a estar a la altura, o si me va a decir que no y me va a rechazar, ¿no? Porque no confío. Entonces estoy capando la creatividad amorosa, por así decirlo. La inteligencia de creatividad la estoy ya capando desde ahí. Entonces cuando yo capo mi inteligencia de creatividad, se dice, en varios aspectos de mi vida, tanto en el amoroso como en el empresario, como en el de salud, como en cualquier área, pues al final ese patrón se va acumulando mi no creatividad y viceversa.
si yo estoy dando rienda suelta y ampliando mi sí creatividad en varias áreas de mi vida, se va a duplicar ese patrón en casi todas las áreas. Voy a ser creativo, ¿no?, en la pareja, voy a ser creativo incluso en el sexo, ¿por qué no? Voy a ser creativo en la empresa, voy a ser creativo en todo lo que haga, porque me convierto en una persona con una actitud de creatividad, una actitud de descubrimiento, de curiosidad, ¿no? El creativo es curioso, es aventurero, es valiente, ¿no?, el creativo. Entonces, pues digo, es una actitud. La creatividad más que nada es una actitud. Hay que trabajar la actitud, Josué. Mira, hay algo que en la educación para mí, pienso, y voy a generalizar porque no en todos los lugares, pero en la mayoría sí, capan la creatividad de las personas. En la educación se valora y se premia la acumulación. O sea, es terrible, ¿no? Porque en la educación se valora y se premia por acumulación, es decir, memorización, más que por iluminación, que es creatividad. Entonces, te van a premiar por acumulación de memoria en un examen. Si has acumulado bastante a través de tu memoria y tienes esa acumulación, esa retención de lo ya creado, te van a premiar con un 10. Pero si tú eres una persona creativa, una persona con un pensamiento o un espíritu más crítico, donde genero comparación, donde genero analogía, donde descubro, donde soy curioso, no lo van a premiar en la mayoría de los espacios. Entonces, genero ya desde pequeño un patrón de acumulación, de retención de algo ya hecho. Con lo cual, luego tengo que salir de ese patrón. Y ser creativo a lo mejor me cuesta. Digo, tengo que me lo den ya hecho. Bueno, si te das cuenta, hay una parte dentro de la juventud de hoy en día, hay una parte que a mí me gusta, ¿no?, que es la creatividad que se está teniendo en las redes sociales. Si tú ves en los contenidos, ya el propio nombre lo dice, creador de contenidos, ¿no? En YouTube se suele decir creador de contenidos, bueno, en todas las redes. O hay mucha gente que se denomina como creador de contenidos. Y a mí me parece estupendo porque es un espacio que se está de alguna manera abriendo a la creación de contenidos. Si te fijas en el TikTok, los TikTok, cuando uno hace scroll, hay un montón de sketches, ¿no?, o momentos de creación, de creatividad mágicos, mucha creatividad mágica, más de pasar a si es bueno, si es malo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la creatividad que existe detrás de esos contenidos. Y que aquellas personas que son más creativas, que crean más contenidos diferentes, disruptivos, que atraen, que generan curiosidad, pues de alguna manera, digo yo, que esto no lo domino muy bien, pues será más visto, tendrá más visualizaciones que aquel que siempre copia lo mismo que están haciendo otros, ¿no? Que por eso muchas veces está en tendencia las cosas nuevas. Cuando ya están demasiado hechas o copiadas, ya dejan de ser una tendencia. Entonces están esperando otra tendencia. Entonces, ¿quién crea las tendencias? Los creativos crean las tendencias. No, hay mucha gente que está esperando las tendencias para agarrarse al carro o a la ola cuando está en lo más alto, ¿no?, en la espuma de la ola. Me ahorro a esa creatividad de otra persona. Bueno, pues están aprovechándose de la creatividad de algo que, oye, que a mí no me parece mal siempre que sea pues por un bien, ¿no? Pero, ¿qué tal si tú eres el que provoca esa ola y que tú creas esa tendencia? Y para crear esa tendencia, pues tengo que salirme de los 9 puntos, tengo que salirme de la caja, tengo que salirme de lo ya establecido, de esa narrativa, de esa creación ya existente. Tengo que crear una creación nueva con lo existente, o con la combinación, o con la intuición, pero nueva. Bueno, yo es que admiro a muchos creativos y artistas y... el primero ahora mismo en este momento es a mi hija. Yo siempre apuesto mucho por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya traen genéticamente mayor creatividad, obvio. Y a la que más admiro es a mi hija como creativa. Sí que yo me considero una persona creativa y de alguna manera creo que también he educado a mi hija, incluso pues algo genética llevará, a ser creativa, ¿no? Entonces yo a ella la veo creativa. Más allá, también admiro mucho pues, a Gaudí como en la arquitectura, ¿no? Yo tengo un pasado muy ligado a la arquitectura y para mí Gaudí, pues la obra de Gaudí, pues para mí es un gozo intelectual. Cada vez que voy a Barcelona, sobre todo, que es donde más se expone, pues me lo recorro.
Creo que conozco muchos más monumentos o lugares de Barcelona que las propias personas, los propios catalanes que viven allí. Yo aprecio esa obra por encima de todo, ¿no? Dalí, ¿no? Que podemos hablar de un pintor un poco más extravagante, llámalo loco si quieres. Si vas a ver su casa en Cadaqués, la casa de Dalí en Cadaqués, pues es una obra de arte. La casa es una obra de arte y te das cuenta cómo fusiona todos los elementos que estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo, el muñeco de Michelin, pues se crea allí algo distinto, de algo que ya existe, ¿no? De una idea que ya existe, te hace florecer otra idea, ¿no? Luego admiro mucho a Ferran Adrià. Bueno, mira, a Ferran Adrià porque sí que ha sido el que quizás esté más, le he podido ver más por la edad que yo tengo. Pero ahora quizá también se me despierta mucha curiosidad por David, ¿no? Por David Muñoz. La creatividad que tiene en la cocina, pues para mí es fascinante, ¿no? Entonces hay tantos y tantos, podríamos empezar desde los antiguos a los medios, a los modernos, creativos y artistas, incluso en la parte tecnológica, ¿no? Admirar a Steve Jobs, esa parte de todo lo que ha creado. Podemos irnos a Leonardo da Vinci. Podemos irnos a Galileo Galilei, podemos irnos a tantas gentes que están creando, incluso pues, ¿por qué no? Elon Musk, ¿por qué no? Está creando cosas distintas, cosas nuevas, se está atreviendo, está siendo curioso, está teniendo una idea, está sentando la idea y está vendiendo la idea, ¿no? Nuevamente se repite. Entonces, bueno, hay muchísima gente muy creativa, creo que la creatividad, después del Renacimiento, ¿no? Creo que se abrió un poco el pastel, ¿no? La creatividad. Pero hoy en día, con todas las tecnologías y con todo lo que estamos hablando, todavía se ha abierto otro nuevo pastel a la creatividad. Si tú te fijas, ChatGPT, ¿no? ChatGPT al final, ¿qué está utilizando? Está utilizando las combinaciones de texto, ¿no? Porque al final es texto, combina texto y saca algo nuevo. Podemos decir que está utilizando la creatividad de combinación. Combina diferentes frases, diferentes palabras, diferentes ideas y genera una nueva idea, ¿no? Es esa la parte más creativa bajo un algoritmo. Entonces, ¿pero qué le falta? ¿Qué le faltaría? Puede crear también desde la analogía, esto es igual a esto, se parece a esto, o desde la metáfora, pero le falta la parte intuitiva. Le falta la parte intuitiva que no es controlada, que es ahí, pues no sé si llegarán o no llegarán algún día, pero vamos, la parte intuitiva, que es donde entra también la parte emocional, la parte más espiritual, llámalo como quieras, que es la parte que quizá más les cueste sacar, ¿no? A una máquina. Por eso mucha gente dice, oye, con ChatGPT, hostia, me cuesta crear con cosas, crear contenido, me cuesta crear dosieres, me cuesta crear ideas, me cuesta crear... Me voy a ChatGPT y que ChatGPT cree ideas. ¿Qué está haciendo ChatGPT? Combinar cosas que ya existen. Y dices, oye, qué creativo, qué creatividad. Si le pongo un buen prompt a ChatGPT, qué buena creatividad me está dando. Ha creado cosas, wow, que me gustan, que las compro. Y al final lo que está haciendo es, con lo que ya tiene, está combinándolas y está floreciendo nuevas ideas. Entonces, bueno, ¿qué tal si tú te das ese permiso de hacer lo mismo? ¿Qué tal si tú te das ese permiso de hacer lo mismo? ¿Qué tal si tú empiezas a ver cuál es el algoritmo que hay en tu mente que se parece a ChatGPT? En el sentido de cuánta información tú tienes dentro de ti ya a lo largo de tu vida, acumulada. Tienes demasiada información acumulada y no solamente de texto, porque ChatGPT tiene acumulación de textos. Tú tienes acumulación de experiencias, de emociones, de sentimientos, de dolores, de cosas que no tiene ChatGPT. O sea, tu abanico de contenidos en tu interior es multiplicado por miles. Sin embargo, quizá no te estás dando el permiso y la libertad que tiene ChatGPT. Tiene la libertad de lanzarte lo que quieres. No le van a penar, no se van a enfadar, no le van a insultar, digo yo, a ChatGPT. Entonces tú a lo mejor tienes ese problema de que te limita, ¿no? Te limitas y por eso no soy valiente para ser creativo, no soy confiado para ser creativo, no tengo la actitud de ser una persona creativa. Y ahí podemos incluso agarrar con Darwin, con la evolución y la adaptación.
Porque ¿qué es la adaptación? ¿Qué es la adaptación? La adaptación tiene que ver con la creatividad, crear algo distinto a la nueva circunstancia, al nuevo problema que viene dado. Ahí hay un problema y hay que adaptarse a ese problema. Y la mejor forma para adaptarse a ese problema, o de alguna manera, es evolucionar a crear una solución a esto que está pasando. Si yo busco una solución o un recurso a este problema que está pasando, tengo que utilizar la creatividad. Entonces estoy adaptándome a lo nuevo. Míratelo en las empresas. Esas empresas que son valientes, que son confiadas, que tienen esa filosofía de creatividad, siempre van a adaptarse mejor a los cambios que aquellas que son más clásicas, más rígidas, más estructuras, más lógicas, más de datos. Le va a costar más adaptarse. Entonces, incluso hasta la evolución es creativa. La naturaleza es creativa. La naturaleza va buscando cómo el agua ir por el camino, cómo la rama nacer entre dos rocas. Va buscando la creatividad para florecer. La naturaleza. Por eso tiene tanto. Y hay que hacer un ejercicio a los niños, hay que sacarlos en el colegio, tienen que hacer más excursiones en la naturaleza y los profesores tienen que tener esa libertad y esa mirada de que ellos investiguen, ellos descubran, ellos vean toda la enseñanza que tiene la naturaleza y toda la creatividad por analogía que van a encontrar a través de la naturaleza. No simplemente ver la espiga, no simplemente ver cómo el agua fluye, no simplemente por qué las ramas van para un lado, van para otro, por qué el sol, cuál es la influencia del sol, cuál es la influencia del aire, cuál es la influencia de cada elemento de la naturaleza que está determinando la creación. Tienen que salir a ver eso y ahí se les va a generar una apertura mental increíble para sus vidas. O sea, yo apuesto por ello.